Bueno, hoy en cuanto a viento podemos estar viviendo uno de los mejores días, sobre todo para aquellos que les gustan disfrutar de la playa en la parte norte de la isla, porque hay que aprovechar este tipo de situaciones cuando no hay prácticamente, los alisios no están soplando y por lo tanto está el tiempo envidiable. Don Pedro Martín, buenas tardes, don Pedro. Buenas tardes, Jorge, ¿qué tal? ¿Usted ha paseado, ayer paseó por la playa? Me dijeron que lo vieron. No, por la playa no, por la avenida. Ah, la por playa la avenida va paralela, pero no, yo iba por la avenida. Por la avenida del colesterol. Pues sí, Pero usted ese sobrenombre. el colesterol lo debe tener controlado, ¿no? Yo nunca he tenido colesterol, curiosamente, ¿no? A pesar de mi gordura, nunca he tenido colesterol, creo, ¿eh? No lo recuerdo ahora, pero creo que no. No usted soy es de lo yo que, como propenso a un eso. hermano mío, que dice, no tengo colesterol, nunca me hago análisis. Don Andrés Martínez, buenas tardes. ¿Qué tal, Jorge? ¿Cómo está usted? Muy bien, muy bien, muy bien. ¿Usted sí está aprovechando estos días de playa con sus hijos, no? Bueno, sí, si se puede me voy a la playa, sí, también piscina, también lo que se puede. Ahora ya se acabó el verano y, bueno, combinando. Bueno, hoy mismo, hoy estamos en el equinoccio, ¿no? Dentro de 20 minutos entramos en el otoño. En el otoño, ¿no? En el otoño, por lo tanto, hoy es el día que la noche y el día dura lo mismo, si no me equivoco. No, no te equivocas, sueles equivocarte, pero en este caso no te equivocas. El solsticio de verano, que creo que es el 20 y tanto de octubre. El día de San Juan, ¿no? Sobre el 23, sí, 24. 23, pues es lo contrario, es el día más largo. Y la noche más corta. El día ahora no. Sí, pero en este caso, el día San Juan, no, el día de solsticio que es en junio. Pero día veraniego también que podría serlo casi como San Juan. Hoy está el día fantástico. Hoy, por ejemplo, no lo voy a decir para que nadie lo sepa, pero hoy Famara está increíble. Bueno, vamos a ver también, oye, está increíble también los flamboyanos, estos árboles que no sé si en Tenerife se ve mucho, en Gran Canaria, sobre todo ya en la parte de América, en América Central se ve mucho más todavía. Es el flamboyano, ¿no? Sí, los flamboyanos estos aquí yo creo que han calado muy bien. Esto no era habitual. Yo recuerdo también en el sur de Gran Canaria cuando ya se desarrollaron los planes parciales turísticos, ¿no? Y ahí se optó por este tipo de vegetación que es muy bonito porque es un árbol con una copa muy aplanada, que da mucha sombra, que tiene mucho colorido, con una flor que sale a partir de junio y que sin embargo no hemos descubierto y la gente nos ha llamado diciendo que la verdad que es por donde debería ir Arrecife, casi que es casi lo único que tiene verde de verdad Arrecife, y esa zona es el Parque Simón Bolívar. Y creo que lo plantó cuando se hacía algo, cuando los políticos hacían algo, creo que era la época de Isabel Leni, que más allá de sus cuestiones judiciales que habrá que determinar, pero que es verdad que fue la única alcaldesa que en el poco tiempo que hizo árbol, fue el que hizo el Parque Islas Canarias, la verdad que después con mala suerte porque ha habido un conflicto judicial entre la empresa y el propio ayuntamiento. Pero en fin, es curioso porque es que a partir de ahí en Arrecife solo se ha parcheado lo que se ha hecho. Claro. Es una cosa increíble. Y de hecho se nota que tiene que ser más o menos de esa época porque ya tienen un porte de grandes dimensiones. Hombre, hay uno espectacular en la salida. Sí, en la salida. En la zona de por el IE de Salinas, ahí sí. Por donde está la cancha de bola. Bueno, y en la calle Real también hay algunos bastante frondosos, vamos a decir así, ¿no? Sí. Lo que pasa es que también luego pasa como aquel árbol que estaba en la calle Manolo Millares con Coronel Benz, que era un árbol bonito. Lo que pasa es que luego ya si levanta el suelo, que si molesta, y al final lo acabaron talando. Por la ventana. Pero bueno. Bueno, y otro tema es el de los perros salvajes o perros que están sueltos, vamos a decir salvajes, que después me pueden denunciar a mí, pero los perros que andan sueltos sin dueño en el municipio de Teguise, ¿no? Pues sí, por la zona de la Vega de San José. Hoy hemos hablado con Marcos González, se llama así, uno de los copropietarios de esa finca, donde se veía cómo nos enseñaba fotos de cómo dos ovejas, una quedó tan mal herida que acabó muriendo, siendo sacrificada, y otra que murió directamente. Ahí estamos viendo esas imágenes, y por dos perros cruzados o mezclados, pero parecen como bardinos. Y la verdad que lo que sobre todo él demanda es que había niños allí y que podía haber pasado también algo peor, ¿no? En Teguise siempre ha habido esos son los perros. Había una especie de jauría que se quedaba antiguamente en la época de cuando estaba Manuela de Armas, en el Cabildo y tal, en esa época la zona del vertedero de Sonsama funcionaba muy mal, pues allí se quedaban o convivían en los alrededores, porque iban allí a la basura, a comer y tal, una jauría de perros que finalmente creo que acabaron con parte de ellos, pero que hicieron unos destrozos, sobre todo porque por esa zona yo vivo cerca. Esta no es la misma zona. No. De la zona del Sonsama a la zona de la Vega de San José hay kilómetros. Hay kilómetros, pero de todas maneras los perros, don Pedro, le puedo decir que los recorren porque van por etapas. Pero sí le puedo decir que esa zona, y usted lo conoce también porque usted te dice, no digo la de San José, digo la zona que estoy hablando,
que va desde Taiche por el Camino Viejo cerca de tu casa, a Sonsama, por ahí hay fincas y hay también gente que se dedica al ganado, se dedica a tal y sufren pues en muchas ocasiones precisamente los ataques de esos perros. No se puede decir perros salvajes, sino perros sin dueño, que bueno, que viven y que efectivamente pues de alguna manera se buscan la vida, pues normalmente, porque cuando tienen hambre, pues tienen que atacar a las ovejas. Normal, hombre, no es que sean perros salvajes, sino son perros que están silvestrados porque a lo mejor hace tiempo que no tienen dueño, fueron extraviados, no se les encontró y se han buscado la vida, ¿no? No claro, salvajes, salvajes en el sentido que están asilvestrados, ¿no? Que no están... Y si no tienen hambre, pues evidentemente no, y que no están adiestrados, que no son de... Pero es verdad que asustan, ¿eh? Yo me he encontrado alguno por el camino de Sonsama en esta época de confinamiento y te asusta porque ves un perro suelto que no sabe lo que es. ¿Y con hambre? Con hambre, ¿no? Y que normalmente esos perros pues se saben defender porque normalmente todo el mundo le tira piedra, le hacen tal, y entonces los van ya... No, y su propio instinto de supervivencia, como dice, si tiene hambre tendrá que atacar o la pieza que pueda capturar. En este caso, claro, animales domésticos, en este caso ovejas, porque están ahí encerradas y si saltan y se quedan en la propiedad, pues allá que van. Bueno, pues vamos a ver si mañana podemos hablar con Teguise, a ver si ese control de los perros, que es el municipio, posiblemente como es el municipio más extenso de toda Lanzarote, pues normalmente... tiene, y además muy relacionado también con el sector agrícola, sector agrícola y ganadero, pues es donde más sufre los problemas de esos perros asilvestrados. Y hay un agricultor, en este caso, un agricultor que yo desde el principio digo que me parece que tiene bastante razón, y es que se ha puesto desde ayer, si no me equivoco, en huelga de hambre en el Cabildo de Lanzarote, Andrés. Pues sí, se ha encadenado, se ha puesto en huelga de hambre y yo creo que estoy de acuerdo contigo. El hombre lo que reclama es que reabran mercadillos de alimentación, mercadillos como el que estaba en Arrecife los sábados, que estaban funcionando bien, que son al aire libre, que se estaban haciendo con todos los parámetros de seguridad, con todo esto lo del COVID-19, y claro, hay un momento en el que incluso, ahora lo dirás, si acaso que reivindica decir, pero si tú vas a cualquier gran superficie o supermercado, están en sitios pequeños, con menos distancia, y sin embargo a eso no se le cierra. Yo creo que aquí está detrás un poco la pertenencia o la propiedad de quién es, y al final son lugares públicos que al final dependen de instituciones públicas que con su, no sé si es su personal o con sus permisos o con sus historias, al final, no sé si el político del que acaba diciendo, no sé si se rinde ante la dificultad y como no quiere a lo mejor responsabilidad. Mire, yo creo que es una cuestión, por una parte, porque tienen miedo, es decir, los políticos tienen miedo que pase cualquier cosa y le echen la culpa a ellos. Y segundo, es una forma de quitarse un muerto de encima. Y cerrando y prohibiendo. Y le dan lo mismo. Uno y otro. Vamos a hablar precisamente con Manuel, un agricultor muy conocido. Don Manuel, buenas tardes. Buenas tardes. Bueno, Manuel, usted lleva desde ayer ahí en huelga de hambre. ¿Cuáles son los motivos reales? No. No, desde ayer no, desde esta mañana a las 7 de la mañana. Ah, vale, desde esta mañana, creí que era ayer por la noche. Vale, por qué se ha manifestado? Bueno, pues me he manifestado porque llevamos ya 3 semanas sin mercadillo. Anteriormente no cerrado otras 3 semanas. En las primeras semanas yo tuve que despedir a 4 empleados y si esto continúa pues tendré que despedir a los que me quedan. Además creo que es un desagravio todo lo que está pasando, ¿no? Porque realmente no tendría que ser así, porque los mercadillos en Lanzarote creo que reúnen todas las medidas de seguridad que Sanidad exige. Incluso creo que son superiores a las de los supermercados y grandes superficies. Por tanto, tendría que venir la persona que dio la orden del cierre de los mercadillos a decirme o a decir a la ciudadanía que el mercadillo debe estar cerrado, ¿vale? Don Manuel, buenas tardes. Usted regenta una finca ecológica. ¿La única fórmula de dar salida a sus productos son precisamente estos mercadillos? No, a ver, yo tengo un pequeño abanico, ¿no? En el cual en primer lugar son los mercadillos, ¿vale? Porque es donde
nosotros hacemos realmente la venta más, digamos, más amplia de nuestros productos. Después tenemos pues también algún restaurante, supermercado o tiendas biológicas, ¿no?, donde le vendemos nuestros productos. ¿Y se ha repercutido su cuenta de resultados? Evidentemente, si no puede venderlo por estos mercadillos, ¿está teniendo salidas por otro lado? Pues por supuesto que no, porque, a ver, el confinamiento nos ha llevado a buscar también otros canales, pero son muy difíciles, ¿no?, en Lanzarote, por el transporte, por muchas razones, ¿no? Entonces, nosotros hemos perdido más de un 70% de nuestras ventas con el cierre de estos mercadillos, sin necesidad. Y si es que hay un problema, deben de decírnoslo, no esconderse como lo están haciendo. Sí, yo tengo una pregunta. Don Manuel, ¿cuáles son los mercadillos que han cerrado? Porque a mí me consta Arrecife, no sé si ahora usted puede enumerar dónde vendía más sus productos, y también si se ha acercado alguien a dirigirse a usted. Usted está en la Puerta del Cabildo, no sé si el Cabildo se hace cargo o deberían de ser representantes de otros municipios, de algún ayuntamiento. ¿Alguien ha querido hablar con usted? ¿Le han dado palabras de, no sé si de optimismo para decir que se puedan reabrir? No, del Cabildo solamente ha salido una chica de Podemos que hemos hecho una solicitud para que nos reciba el consejero y la señora presidenta del Cabildo. Los demás, nadie se ha acercado por aquí, ningún ayuntamiento he tenido o hemos tenido noticias de él, cuando realmente estamos en Arrecife, ¿no?, en la capital de Lanzarote. Por tanto, yo creo que deberíamos de tener alguna noticia de la señora alcaldesa o de algún concejal, pero nada, todo el mundo calladito. Hoy han pasado por aquí algunos que yo hemos podido ver, pero todos calladitos en su coche, no dicen ni mu. Bueno, a mí me gustaría preguntarle si usted también tiene pensado, porque por lo visto detrás de todas estas decisiones está Salud Pública, ¿no?, que es la que insta a cerrar estas instalaciones. ¿Tiene pensado también hacer algún tipo de reivindicación, no solo en las instituciones locales, sino ante Salud Pública del Gobierno de Canarias? A ver, Salud Pública, yo tengo un escrito del Gobierno de Canarias donde dice que es recomendable mantener los mercadillos abiertos, puesto que son los que abastecen a las personas de los municipios. En ellos, pues, vendemos productos saludables, mientras que, como se está haciendo ahora, lo que hacen es traer productos de fuera, ¿no? Y nosotros tenemos que echarle estos productos a los animales o tirarlos a la basura, ¿comprende? Don Manuel, en estos momentos usted ha dicho que no se ha dirigido nadie oficialmente, solamente la consejera de Podemos, creo que me dijo, entendí. No sé si alguien más de la oposición se ha ido a verlo, pero en cualquier caso, ¿usted cree que la gente, los agricultores para la administración, es más un problema que una cosa que ellos apoyen? A ver, yo creo que el problema está bastante claro. El problema es que las personas que están al frente de algunas instituciones, o algunas de las personas, no están capacitadas para afrontar el reto, ¿no?, que hoy exige lo que es una agricultura nueva, ¿no?, en el sentido de que debemos de ir a buscar una agricultura ecológica, una agricultura de cercanía, donde tengamos un producto de calidad, ¿vale? Entonces, estos señores, pues no creo que no están preparados para afrontar ese reto, ¿no? Porque ya llevamos reivindicando en Lanzarote, muchas veces hemos reivindicado ya el problema del agua, el problema de la calidad del agua y también el problema de abastecimiento de agua. Pero nadie hasta ahora se hace cargo de ese problema, ¿comprende? Entonces, a ver, en Lanzarote tenemos
tenemos posibilidad de abarcar un abanico muy amplio de productos, porque yo los tengo y otros compañeros y compañeras los tienen, ¿comprende? Lo que pasa es que no tenemos medios para poder seguir captando gente que se una a esa decisión. Entonces, lo que necesitamos son gente responsable, gente profesional, no gente que lo ponen ahí un partido o lo ponen a dedo. No, señor, no puede ser. Nosotros tenemos que tener gente responsable, que se ocupe de nuestros problemas, no que se ocupe de sus sillones o de otras cosas, ¿comprende? Don Manuel, mi última pregunta. Llevan 3 semanas los mercadillos cerrados, bueno, salvo el Tinajo, que creo que se ha cerrado la última semana. En principio, el día 26, curiosamente el sábado, se tiene que terminar estas restricciones más serias en Lanzarote. ¿Tiene esperanza de que la próxima semana se vuelvan a abrir? No por el cambio de actitud, porque siguen teniendo la misma actitud, pero sí es verdad que en principio está anunciado que va a suavizarse un poco, a volver a lo que era la nueva normalidad anunciada en su momento. ¿Espera que la próxima semana puedan celebrarse mercadillos? A ver, la esperanza nunca se pierde, ¿no? Pero no, tampoco estoy muy seguro de que estos señores que han mandado cerrar los mercadillos reabran de nuevo. Yo lo que le pido a estos señores, señoras, o la persona que haya sido, que dé un paso al frente, y diga la verdad, ¿comprende? Eso es lo que le pido, igual que lo he dado yo aquí como estoy hoy a pleno sol, ¿comprende? Y otros compañeros, que den la cara, porque nosotros somos gente trabajadora y honrada, no somos gente que tenemos que ir pidiendo limosna por ahí, ¿comprende? ¿Y cuánto tiempo ya para terminar, don Manuel, va a estar usted ahí en huelga de hambre? Pues una pregunta bastante difícil, porque no tengo ni idea cuando a estas señoras que he mencionado antes, o señores, o señor o señora, me van a dar una respuesta. Mientras tanto estaré aquí. Pues don Manuel, un abrazo y mucha suerte, a ver si algún miembro del Cabildo de Lanzarote y también del Ayuntamiento de Arrecife, pues tiene por lo menos, hombre, por lo menos yo creo que hay que tener, yo no sé si tiene la solución, pero por lo menos el detalle de ir a verlo personalmente. Muchas gracias. Gracias a ustedes, buenas tardes. Bueno, vamos a ver si hay algún tipo de solución, porque por lo que no se sabe exactamente por qué se prohíbe, porque yo tengo entendido y no sé si tú... Lo prohibieron hace 3 semanas con el endurecimiento de las normas, pero sí. en toda Canarias. Sí, en toda Canarias, en toda Canarias. Salvo no, estaba prohibido en Tinajo, pero como Tinajo no le costaba a Sanidad como que estaba abierto, tampoco lo mandaron a cerrar, salvo el día de Dolores. Pues, ahora sí está cerrado, ¿eh? Pero por eso digo, pero bueno, yo puedo entender que por el tema del endurecimiento se pueda. Pero es que la lógica y el sentido común dice que ¿cómo puede estar abierto en un bar? Usted está en un bar o restaurante y tiene más posibilidad de contagiarse que estando en un mercadillo. O en la panadería si usted va o en la frutería de un supermercado. Claro, usted lo que tiene que mantener la distancia social ahí, ponerse la mascarilla. Y ya está, y va tranquilamente. Y que además esto es esencial, esto sí que es esencial. Lo que pasa es que ahora hoy en día uno entiende que la manera de alimentarse es ir a un supermercado, pero parece como que esto es pintoresco. Claro. Esto es un mercado. Y la manera de alimentarse, además con productos locales y con otras cosas que son mucho más positivos para la economía y para la isla. Y la cuestión es que lo cierran. Ya digo, yo no sé si es por la facilidad que se tiene en cualquier momento. Yo me imagino que eso, ante una entidad privada como un supermercado, no pueden. Pero como esto se puede, por la facilidad, se les fácil. Porque Yo no es sé. lo más sencillo, Andrés. Es la poca, no valentía, porque tampoco hay que ser valiente para mantener las cosas abiertas, como en el tema de la cultura. Es la falta de responsabilidad hacia las personas que viven de eso. Igual que la cultura, igual que el tema del sector primario. Hay que... Pero yo lo que quiero decir, ¿sí? Pedro, Pedro, es que yo lo que echo de menos es un liderazgo de alguien que diga, oye, señores, está bien que el gobierno tome todas las medidas que sean posibles para evitar los contagios, porque esa es su obligación. Que ya podemos decir que se equivocó o no se equivocó en la anterior vez precisamente por el reglamento. Pero lo que sí está claro es que yo no veo ningún liderazgo para... Oiga, señores, mire, es que esta medida que usted está diciendo, tome excepciones. Y las excepciones, y ponga todas las medidas de control que haga falta.
Oiga, si ahora tiene que endurecer, si en lugar de 1 metro tiene que poner 3 metros entre el cliente y cliente en los mercadillos, pues póngalo. Si tiene que poner una entrada ilimitada, ponga usted. Es que la tiene, es que sí, la hay unas tiene. medidas súper exigentes. Se pone gel, se le controla la temperatura, está en Protección Civil o en Merlán, en las puertas de cada mercado de este tipo, está todo arreglado. Pero que yo no creo que el gobierno tenga esas ganas maléficas de hacer daño a nadie. No, sino lo que tiene es falta de ganas de trabajar. No, que hacen las medidas porque creen que es lo mejor y punto. Pero, no, es lo que tú le preguntabas el otro día a Luis Serra, le preguntabas, pero yo caminando por en medio del campo solo tengo que llevar, y el otro día dice, pues mira, es para facilitar que al final o todos o nadie, y él es más fácil un control, pero es una medida que no es justa, y eso lo tiene que entender cualquiera, y esta gente lo que está reclamando, además de que sus propios puestos de trabajo, y reclamar una manera de alimentarse de la mejor de las maneras. Es que la forma de vida que tienen ellos para poder nutrirse, para poder atender a sus propias necesidades. Es que es algo lógico. Es como si tú le prohíbes a alguien trabajar. No, y encima ellos tienen un inconveniente. Si usted fabrica relojes y viene la crisis, bueno, sigue haciendo relojes y lo puedes guardar, que ya lo venderá, claro, ¿no? Claro. Pero la fruta, como bien tú sabes, y la verdura, pues oiga, si usted no se las consume, son productos perecederos. Y en 5 o 6 días, pues se echan a perder y se van. Y él ha perdido todo su trabajo y se lo tiene que echar, como decía, a los animalitos. A los animales. Y mira que está cara la frutita, que ha subido en este tiempo de pandemia la fruta. Yo que como bastante fruta, don Pedro, le puedo decir que ha subido de manera importante. Yo últimamente como más fruta, pero me la pone mi madre arriba del plato, así que quieres que te diga. Usted no va a la compra, ¿no? Yo voy de vez en cuando a la compra, pero a comprar fruta no suelo ir. Pues yo sí suelo ir, don Pedro, desde hace muchos años a comprar la fruta. Porque usted es mucho más aplicado que yo. Bueno, vamos a, no sé si tenemos ya a José Luis Aparicio, porque es el director gerente del hospital, pero no solo es director gerente del hospital, él también, lo digo muchas veces, es el responsable, el gerente de todos los centros de salud de Lanzarote, ¿no? En este caso, don José Luis Aparicio, vamos a hablar con él de, un poco de la actualidad, de cómo una vez que empezaron los colegios, cómo va la cosa y si realmente, como parece, la curva de contagio en Lanzarote al menos está estabilizada y a la baja. Muy buenas tardes, don José Luis. Buenas tardes, Jorge, ¿qué tal? Don José Luis, bueno, pues primero de nada, se puede certificar, se puede decir que, aunque esto usted siempre lo advierte, que hoy podemos estar bien y mañana mal otra vez, pero lo cierto es que llevamos ya como 4 o 5 días que se nota que hay una estabilización al menos en el número de contagios y a la baja, ¿no? Sí, efectivamente, ahora mismo, afortunadamente ya la curva claramente ha adquirido una pendiente negativa hacia abajo y todos los días, o casi todos los días, hay 50 bajas, o sea, 50 casos menos que el día anterior, casos activos. Hace pocos días había esta pendiente a ver lo que iba pasando, porque a veces son pequeños artefactos estadísticos, pero ahora ya creo que se puede decir con cierta seguridad que efectivamente ahora mismo estamos ya en fase de recuperación, de que cada vez haya menos casos activos. A esto además se le suma que en otras islas, Fuerteventura, Gran Canaria, también están ahora mismo en la misma fase, ya también en sus propias gráficas, también se observa lo mismo, como poco a poco, día a día va descendiendo, o casi día a día va descendiendo el número de casos activos. Esto, José Luis, ¿por qué se produce esa baja? ¿Por el control, estas medidas de endurecimiento que ha tomado el gobierno de Canarias? Sobre todo el uso indiscriminado de la mascarilla. Sí, en principio no es solo una medida la que solucione problemas tan importantes como este, es el conjunto de medidas. Por un lado, efectivamente, está el uso de la mascarilla, probablemente sea lo que individualmente más pese en que las cosas hayan mejorado, el lavado de manos, las distancias, todo en general es lo que hace en su conjunto que las cosas mejoren. Por eso es importante, a pesar de que las cosas vayan ya bastante mejor, mucho mejor, no descuidarnos porque es algo muy lábil. Basta con que haya un botellón o haya una fiesta, una macrofiesta y se contagien 10 personas para que estos contagien otras 10 y volver a empezar de nuevo. Es importante continuar con las medidas de protección, con el lavado de manos, con la mascarilla. Es muy importante, eso hay que mantenerlo hasta el final. No podemos bajar nunca la guardia hasta que no se solucione del todo el problema. Sergio. Sí, Andrés Martínez. Yo voy a cambiar el tema, aunque luego puede que se regrese otra vez a lo que estamos hablando, pero lo de los cribados es que me interesa y como te tenemos aquí, José Luis, lo primero, un poco confirmarnos que, dentro de un buen balance, creo que, me gustaría que tú hicieras el balance en Lanzarote, el regreso al cole, parece que fue un aula
en un colegio privado y otro en otro público en Arrecife, que fue detectado el de Arrecife por un cribado. Si puedes hacer la última hora de cuándo se van a terminar los cribados, cuántos faltan por hacer, si puedes hacer un balance de todo. Bien, el cribado en los colegios ha sido una actividad, ha sido una operación que nunca antes había hecho en la isla, ha sido una operación enorme, con 60 efectivos, 11 equipos COVID trabajando al mismo tiempo, en tiempo récord. Nuestra intención era hacer todos los colegios, el jueves todos, los 11 colegios de Arrecife, y en 4 horas, que es el periodo que ese día, el horario lectivo de ese día. Finalmente, por unas cosas y por otras, no pudo ser, no pudimos hacer lo que nos habíamos planteado como objetivo. Pero eso estuvo bien, estuvo mal, todo tiene una cara A y una cara B. La cara negativa es que hubo que volver a los colegios, volvimos ayer y hoy, y eso a su vez nos sirvió para rescatar a algunos niños que el jueves no se pudo hacer la PCR porque su padre había olvidado de firmar certificado el consentimiento, o porque ese día no fueron al cole, o sea que después de todo nos ha venido muy bien tener que volver a los colegios. El primer día se hizo un total de 2.511, creo recordar, 2.500 muestras se sacaron, que son muchas. Pónganse en relación, por ejemplo, con el día anterior en Gran Canaria, que un equipo muy similar sacó 1.000 muestras, nosotros 2.500. Ayer se sacaron 1.070, creo recordar, 1.000 y poco. Y hace 20 minutos, cuando salí del hospital, las que ya estaban ya contabilizadas eran 1.400, y todavía quedaba por llegar muestras de colegios, con lo cual probablemente hoy alcancemos las 1.500. En total llegaremos sobre los 4.500 muestras, 4.500 muestras, que son muchísimas. No sé si ustedes son capaces de pensar en esos números. Es enorme la logística, el personal, helicóptero para aquí, helicóptero para allá, la ayuda de la Candelaria, sin ellos habría sido imposible analizar todas esas muestras en un tiempo razonable. Conclusiones y resultados. Bueno, efectivamente, como acaba de comentar Andrés, hasta esta mañana teníamos detectado una burbuja que ya está aislada, está todo según protocolo y según arte, en un colegio público de Arrecife y otro en uno privado. Pero ya hemos detectado otras dos burbujas infectadas. Ahora mismo tenemos 3 en los colegios públicos de Arrecife, de una persona en cada uno, y en colegios diferentes, que ya también, efectivamente, ya Salud Pública y nuestro equipo de seguimiento y de rastreo ya está otra mañana haciendo su trabajo. Es decir, que además del privado hay 3 más, para entenderlo. Son 4 en total, 4. Para entendernos. Bueno, para que la gente se haga también, porque mucha gente se cree que esto es gravísimo. Pues, miren, primero, normalmente esos 3 personas, sobre todo, me imagino que fueron detectadas asintomáticas. Sí, el screening, sí, asintomática, no lo sabían, ellos ni nadie sabía que eran positivos. De ahí la utilidad del screening, para precisamente detectar a estas personas y que sin querer ellas, no siendo conscientes de que están infectadas, sin querer infecten a sus compañeros más cercanos, ¿no? O sea, y todavía se sabe, por ejemplo, digo por curiosidad nada más, José Luis, por ejemplo, de los primeros, porque esto me imagino que no, pero de los primeros, del primer colegio o de la primera aula o clase que se descubrió un positivo, ¿se sabe si los que estaban alrededor de esta burbuja también fueron contaminados o eso todavía no se sabe? Bien, el protocolo es si tú localizas un positivo, en este caso alguien en la burbuja, se hace el PCR a los contactos estrechos, en este caso es la burbuja completa. En todos los casos que hemos tenido hasta el momento, solamente ha dado positivo la persona que fue detectada por el screening y la PCR del resto de los niños negativa. Pero igualmente, tanto al positivo como a los contactos estrechos, al resto de las personas de la burbuja, a todos se les pone en cuarentena o en aislamiento, que algunos aislamiento, otros cuarentena, 14 días. A veces también se puede, el protocolo también permite al 10º día hacer una PCR, que es lo que nosotros vamos a hacer en este caso concreto, una PCR al 10º día, y si es negativa, asumes que los negativos no eran negativos porque habían tenido un contacto muy reciente, demasiado reciente, que era indetectable en la PCR en ese momento. A los 10 días, si eso fue un falso negativo, lo pillamos ahí. Si era un verdadero negativo, pues también lo comprobamos. Pedro. Buenas tardes. No solo estamos nosotros pendientes de nuestra situación epidemiológica, también hay que comer, los mercados internacionales, sobre todo los turísticos, también están muy pendientes de nuestra situación. ¿Tú te atreverías a decir en qué situación podemos estar el día 28, que es cuando se van a reunir las autoridades a nivel europeo para ver si se abren esos
corredores seguros, sanitarios, para que fluya el turismo en Europa? Hacer pronóstico es complicado, siempre lo es. Y en un tema como el coronavirus es especialmente complicado porque hay muchas cosas que puedes extrapolar de otras epidemias o de otras infecciones parecidas y hay cosas que no las puedes extrapolar. El 28 es el lunes que viene, si no recuerdo mal, sí, sí, es muy aventurado. Yo no me atrevería, lo que yo sí podría un poco aventurarme con muchísimos reparos y muchísimos matices y muchísimas interrogaciones, es que probablemente la curva descendente nuestra siga descendiendo, es posible que incluso se descienda con mayor intensidad hasta dentro de 15 días aproximadamente, y a partir de ahí ya que se mantenga estable, llegar al cero, a COVID free, cero, va a ser bastante poco probable, va a ser bastante difícil, porque basta con que venga alguien por el aeropuerto y sea positivo, basta con que nos lleve una patera, basta con que, para que surja la jorobita en la curva. Entonces un cero va a ser muy difícil mantenerlo, pero sí un pozo pequeñito de 10 casos, 12, 20, eso habrá que verlo, es muy difícil de pronosticar a partir de 15 días más o menos. Pero eso, insisto, es un poco analizando curvas y pueden haber un montón de variables que ahora mismo no se pueden contemplar, por ejemplo, los colegios. No sabemos todavía, yo al menos no me atrevo a, no lo sé, si los colegios van a tener algún tipo de incidencia en esta curva o no. No sabemos ahora mismo el impacto que pueda tener. Lo más probable es que no tenga impacto, porque por eso se han abierto. De momento pero el impacto ha sido poco, el sí, de los colegios, de momento. Claro, efectivamente, a fecha de hoy el impacto es nulo, pero no podemos prever lo que va a ocurrir. Eso sabemos dentro de 14 días, porque dentro de 14 días las personas que se pudieran infectar ahora las veremos, las detectaremos entonces. Si ese impacto no se produce, ya probablemente hayan otras pocas actividades, otros pocos riesgos que supongan un impacto, quizás Navidades, porque son fiestas, pero ya hemos tenido fiestas de los dolores, otras fiestas que tampoco han supuesto un gran problema. Entonces, lo más probable es que ya se mantenga, siempre y cuando la población siga sin usar la mascarilla y las medidas de protección, se mantenga ya en un pozo muy estrechito hasta que aparezca la vacuna o hasta que este virus de forma natural desaparezca, lo primero que ocurra. Andrés. No, yo es que precisamente quería preguntarle ¿por qué? ¿Por qué ha bajado? Porque ya hemos cada vez intensificado las medidas de prevención y creció y ahora de repente empieza a bajar. No sé si se ha analizado por qué ha bajado y para saber qué se tiene que hacer. Sí, las pandemias son como los barcos grandes, tienen mucha inercia. Tú tomas ahora una decisión y esa decisión hasta dentro de 14 días, 15 días, 3 semanas, no ves los efectos de la decisión. Por eso, por ejemplo, al principio de año, cuando se hizo el confinamiento, la curva siguió subiendo semanas, hasta que ya por fin se paró y empezó a bajar, igual que subió. Esto igual, hace ya 14 días que, si no recuerdo mal, que el Gobierno de Canarias intensificó las medidas anti-COVID en nuestra sociedad, la sociedad canaria. Hace 14, 15 días. Es muy probable que esta reducción ahora de casos tenga mucho que ver con las medidas adoptadas, porque se adoptaron para eso. La intensidad, la rapidez con la que baja, también tiene que ver con la intensidad con la que subió. Me explico. Si hace 2 semanas, en un día, tuvimos 69 casos nuevos, 2 semanas después tenemos 69 altas. Claro, son las mismas del principio. Y si un día tuvimos 8 ingresos, 8 nuevos casos, dentro de 14 días tendremos 8 o 7 o 6, no siempre coincide exactamente, pero más o menos. Como tuvimos al principio de esta segunda ola un incremento muy importante, diario, de incidencia diaria de nuevos casos, es bastante lógico y previsible que también tengamos un descenso también pronunciado en la incidencia acumulada. No, perdón, en la incidencia de los casos diarios. José Luis, perdón un segundo. A nivel del funcionamiento del hospital, sobre todo del hospital general, me refiero al Molina Orosa, hay algunas quejas de que, bueno, de que están aumentando las listas de espera, de que ahora pues, ustedes han tenido que tomar medidas de precaución y utilizar, pues, por ejemplo, la planta de cirugía para hacer la sala pre-COVID. En fin, que se está utilizando recursos que lo tienen para el día a día, pues lo tienen que utilizar por precaución para el tema del COVID. ¿Está creando tanto trastorno este asunto como algunos dicen, algunos médicos y algún sanitario? No, vamos a ver. Para la actividad normal me refiero. Sí. Vamos a ver. La vez anterior, la epidemia anterior, se cerró el hospital y solo se hacía cirugía urgente. Obviamente, una cesárea no puede esperar que acabe la epidemia, o una apendicitis. Cirugía oncológica tampoco debería esperar, no esperó nunca, o poco,
y cirugía, aquella cirugía que los jefes de servicio nos indicaban que era imprescindible operarlo inmediatamente o ya o pronto, porque de la espera podrían producirse daños permanentes para la persona. Y no se operaba nada más. Esta vez intentamos mejorar aquello y no ser tan drástico. Lo que se hizo, eso se ha hecho hasta esta misma semana, que hemos cambiado otra vez la política quirúrgica, es intentar operar solo cosas pequeñas, cosas que solo necesitaran 24 horas de hospitalización, porque teníamos miedo de llegar a una ola grande de ingresos hospitalarios y si teníamos el hospital lleno de pacientes de larga duración, no tener dónde ubicarlos. En cambio, si operamos muchas cosas pequeñas que van y vienen, en un momento dado, hoy no opero, vacía el hospital y nunca colapsa, que era el objetivo, no colapsar. Eso ha provocado dos fenómenos. En primer lugar, una reducción de la lista de espera. La lista de espera se ha reducido. En concreto, de septiembre del año pasado, cuando yo cogí la gerencia ayer mismo, se ha reducido en casi 1.000 personas. 1.000 personas. ¿En cirugía? En general, trauma, cirugía, otorrino, oftalmología, en general, en 1.000 personas. Pero es verdad que la demora ha aumentado. Hay que decir lo bueno y lo malo. Y es verdad que la demora ha aumentado. Ha aumentado por varios motivos. En primer lugar, porque el COVID no produjo un aumento importante en los activos en la lista de espera, porque también teníamos las consultas externas bastante restringidas. Luego, al estar consultas externas restringidas, no había entradas en la lista de espera, porque las entradas de lista de espera proceden de consultas externas. Y entonces los activos no se vieron muy incrementados, pero sí la gente, y luego a esperar 3 meses, pues ahora espera 3 meses y 2 más de COVID, son 5. Hay que sumarle los 2 meses que estuvimos inactivos. Ahora ya estamos en fase descendente. Y podemos permitirnos el lujo de, con mucho cuidado, empezar a operar cosas grandes. Porque además operar cosas pequeñas, cuando empiezas a operar cosas pequeñas, si esta lista de espera completa, empiezas a operar cosas pequeñas. Llega a la grande. Pero cuando llegas a la media, empiezas a operar cosas pequeñas por debajo de la media, y como no arrastra para abajo, la media sube, que es lo que ha pasado. Claro. La demora se ve muy bien cómo ha ido bajando poco a poco, y de repente se ping, a partir de que empezamos a operar cosas pequeñas. Vamos a empezar ya a operar cosas grandes, especialmente de trauma, que es donde tenemos el mayor volumen. En cuanto a protección, que me acabas de comentar, una cosa son las ideas y las opiniones. Las opiniones son todas muy respetables y hay que respetarlas. Pero opiniones, en Lanzarote somos 160.000 habitantes, hay 160.000 opiniones. Y otra cosa son los hechos, las realidades. Que realidades suelen haber bastante menos que opiniones, suele haber una o una. A fecha de hoy, compañeros sanitarios que se hayan infectado por el COVID trabajando, en su casa hay otros, pero trabajando en actos de servicio, hay 0 peloteros, no hay ni un solo compañero infectado trabajando en actos de servicio. Es decir, que nadie se ha contagiado en el hospital, para entenderlo. Trabajando no, 0 peloteros. Esos no son datos míos, son datos de la Unidad de Prevención de Riesgos Laborales. En total, en la primera ola tuvimos 9 compañeros infectados y ahora llevamos 11, pero todos se conoce de dónde se infectaron, si hizo el rastreo, pues todos los rastreadores. Sí, pero que no fue trabajando, que no. Pero donde yo quería llegar, en caso de que alguien dudara de este dato, que insisto que no es mío, pongamos que los 20 se infectaron trabajando. Bueno, el peor de los casos, que esté tan equivocado riesgos laborales, que no solo no se infectó ninguno, sino que todos los 20. Somos 2.600 empleados, 2.500 más 100 que hemos puesto ahora, más 120 hemos puesto ahora. 2.500 empleados, calculo 2.500 que es la plantilla orgánica. 2.500. 20 entre 2.500 sale a un 0,8%. Nuestra tasa de infección, si esos 20, insisto, estuvieran infectados trabajando, que ninguno de ellos lo ha estado, sería 0,8%, que está muy, muy lejos del 20% de Madrid, por ejemplo. Eso quiere decir que están bien protegidos, porque no es casualidad. Casualidad puede ser una semana, pero no 6 meses, y 1.000 pacientes de acumulado. Es cierto que el miedo es libre. El miedo es una sensación que todos sentimos de vez en cuando, es libre. Yo entiendo que todo el mundo quiera tener un EPI hiper mega sofisticado, pero mi obligación como gerente es proporcionar al personal los EPIs que precisan, que necesitan, lo que necesitan, no lo que quieren. A veces coinciden, pero no siempre. Lo que no podemos hacer bajo un concepto es repartir, hacer ¿cómo se llama esto? Una barra libre de EPI y que después no necesitemos de verdad y no los tengamos. Hay que ser riguroso porque es importante lo que tenemos entre manos. A fecha de hoy, la política llevada por la gerencia ha sido una política técnica, pura y dura, técnica. Ni política, ni técnico. ¿Qué dicen los técnicos? ¿Qué dicen los que saben? Pues esto es lo que vamos a hacer.
Y es lo que vamos a continuar haciendo, porque, insisto, 0 peloteros en 2.500 empleados en 6 meses, eso quiere decir que las cosas se han hecho bien, ¿no? Y eso son realidades, son números, no son opiniones, eso es contrastable. Nos alegramos, don José Luis. Pedro tenía otra pregunta, pero no tenemos más tiempo ya, porque tenemos a otro invitado esperando ya desde hace 10 minutos. Vale. Don José Luis, yo siempre le agradezco sobre todo la claridad. Podrá equivocarse o no, todos nos equivocamos, pero por lo menos dice las cosas que piensa y además lo que está ocurriendo, lo cual siempre se le agradece por parte de los medios de comunicación. Buenas tardes. Un placer siempre venir aquí. Gracias. Un abrazo. Buenas tardes. Bueno, José Luis Aparicio, que es el director gerente de lo que es la sanidad pública en Lanzarote, en este caso el Hospital General, pero también los centros de salud y por lo tanto de la atención primaria. Vamos a 2 minutos de publicidad y vamos con el último invitado. Bueno, pues ya tenemos aquí a nuestro invitado, don Pedro, un amigo suyo, Kiko Aparicio. Buenas tardes, don Kiko. Bueno, es un amigo suyo, pero no mío, porque no me responde. Esperemos que solo sea como suele ocurrir en todas las televisiones, incluso en esta. Hombre, a lo mejor te hubiera dado de confianza, le dice don Francisco Javier Aparicio, y a lo mejor te aparece. A lo mejor aparece. ¿Usted cree que a él le gusta que le diga don Francisco? No lo sé, pregúntaselo. Es como a Pancho. Mira a Pancho. A Pancho, ¿qué le gusta más? José Francisco Hernández Pancho. No, Pancho le gusta más que digan Pancho porque todo el mundo llama Pancho. Mañana se lo voy a preguntar, que lo tengo en la radio. Don José Francisco Aparicio, buenas tardes. Muy buenas tardes. ¿A usted qué le gusta más? ¿Que le digan en este caso Francisco o Kiko? No, nos quedamos con Kiko. O sea, yo creo que la gran mayoría me conoce por Kiko. Efectivamente. Eso también me decía el alcalde de Tía, que era compañero suyo. Bueno, y lo sigue siendo compañero suyo, don Pancho Hernández. Bueno, Kiko, lo hemos llamado porque, bueno, usted es el consejero de Seguridad y Emergencia del Cabildo de Lanzarote, además también es consejero de deporte, pero de deporte me dijo el amigo suyo, Pedro, dice, no hable mucho de deporte porque deporte aquí se está haciendo muy poco porque está prácticamente cerrada todas las instalaciones deportivas insulares. ¿Eso es cierto? Bueno, es una realidad, En el mundo del deporte, evidentemente desde el estado de alarma hasta la fecha, pues está sufriendo unas restricciones que en verdad son necesarias. Sí decir que, bueno, antes de estas últimas restricciones que pone el gobierno de Canarias, sí primeramente los equipos, vamos a llamarlos con categoría nacional, evidentemente que comenzaban lo que son sus ligas, algunas ya han comenzado, otras están a punto de comenzar, empezaban a entrenar. Cierto es que llegan las restricciones y hay evidentemente lo que es un parón y hay también unas restricciones días después en lo que venimos a hablar de un número de 10 personas por colectivo, por club, entrenando lo que es en las instalaciones. Cierto es que de 10 se ha ampliado a 25, algunos clubes, como bien decía antes, ya han comenzado lo que son sus competiciones, ejemplo, lo que es el balonmano femenino San José y balonmano femenino Puerto del Carmen, que de aquí a ellos y a todos estos clubes que van a comenzar sus competiciones, pues les deseo evidentemente lo que es lo mejor. Y sí es verdad que también a ellos, como a todo el mundo en general, esa es responsabilidad individual de cada uno. Sí, Pedro. Consejero, ¿qué tal? Buenas tardes. Buenas tardes, don Pedro. Bueno, no es que vayan a comenzar, es que han comenzado y, por ejemplo, San José ha comenzado muy bien. El tema de las instalaciones de la ciudad deportiva, evidentemente, en algún momento se tuvo que decidir pues la utilización para la crisis del COVID, para la gente sin techo, y yo creo que ahí en el primer momento no había nadie que lo pudiera reprochar. Es verdad que una vez que han pasado los meses y con tiempo para buscar unas instalaciones alternativas a las mismas y que pudieran dejar pues la ciudad deportiva para lo que son, para práctica deportiva, pues no se han encontrado o se está tardando en adecuarlas. ¿Para cuándo se espera que se puedan utilizar las instalaciones de la ciudad deportiva? Evidentemente cuando recobremos la nueva normalidad, pero ¿para cuándo? Sí, la realidad que decir con la ciudad deportiva, decir y todo lleva pues una misma línea. Hablaba antes del estado de alarma, hablamos ya de prácticamente 5 meses y medio, 6 meses, donde evidentemente hay un parón y donde evidentemente hay que ser solidario con todas aquellas personas sin techo. Cierto es que se utiliza lo que es el pabellón de la ciudad deportiva
para albergar a todas esas personas que estaban sin techo. También es verdad que se está buscando lugares complementarios para intentar, evidentemente, pues trasladar de lo que es una vez por todas a un lugar, pues tal vez en mejores condiciones de lo que es la ciudad deportiva. Cierto es el lugar y bueno, lleva unos trámites administrativos, proyectos, obras y demás que evidentemente no todo es de un día para otro. Es decir, recordar que no había nunca nada y es verdad que es una necesidad de tener evidentemente lo que es un lugar para lo que son los sin techo. Decir también que lo que es en la ciudad deportiva, hablaba antes de clubes deportivos, aquellos clubes que comenzaron a entrenar lo que era en la ciudad deportiva o anexos a la ciudad deportiva, ejemplo, el pabellón de Liege, el Blas Cabrera, donde allí el equipo de baloncesto pues estaba entrenando, la gimnasia también estaba entrenando, llegó ese parón por lo que son las restricciones y ahora mismo hemos vuelto otra vez tanto lo que es los clubes de baloncesto, el club de baloncesto en este caso, también en ese pabellón del IES del Blas Cabrera, también está entrenando los clubes deportivos en lo que es dos concretamente en la ciudad deportiva y también lo que es dos clubes de gimnasia. Evidentemente, poquito a poco, esperemos que las restricciones, recordamos en un principio, tuvimos hasta el día 14, se amplió al 19, ahora es hasta el día 26, esperemos que no se sigan ampliando, que nos comportemos bien, que evidentemente vamos en desescalada y ojalá siga esto muy positivo, porque lo lógico es que si el deporte empieza a rodar, empieza a llegar a esa nueva normalidad, evidentemente estoy seguro que en el tema sanitario estaremos muy bien. Pedro, perdón, sí. Nada más que porque me lo hace llegar el mundo de la lucha canaria, dicen que le pregunte por el protocolo para la lucha canaria, un deporte autóctono, que quiere empezar a entrenar y competir como el resto de modalidades y por el momento no puede. ¿Hay alguna novedad? La novedad, y sí lo digo, cada semana estoy en contacto y de aquí pues el agradecimiento a estar siempre pendiente, por lo menos en este caso de este consejero de deportes, que es al director de deportes del Gobierno de Canarias, donde precisamente, Pedro, ese protocolo a seguir de lo que son los clubes de lucha lo están elaborando a través de lo que es el Gobierno de Canarias y la Federación, que bueno, que nos lo harán llegar, evidentemente, cuando tengan totalmente confeccionado. Andrés quería hacer una pregunta. Sí, Kiko, hola. Yo quería cambiar un poco porque también eres consejero en este caso, en el Consorcio de Seguridad de Emergencia, y esto quedó un poco ya atrasado en Los Dolores, pero se armó hubo críticas al consorcio, y en este caso a tu área, como que no se planificó lo que pudo pasar allí, o que hubo más gente de la esperada. No sé si crees que las críticas se salieron o se fueron exageradas, o realmente se corrió un peligro que no se hizo un plan B. Bueno, sí decir desde el principio, si hablamos de Los Dolores, decir, y es la realidad, el alcalde me llama justamente el domingo antes del día 15, evidentemente la festividad era el martes día 15, día de Los Dolores. Bueno, preocupado porque, bueno, había pues afluencia, iba llegando afluencia de público, evidentemente caminantes que querían, pues por devoción, ir a darse esa caminata hasta la iglesia de Los Dolores y, bueno, la realidad que ese mismo día, evidentemente, estoy a disposición de cualquier consulta, ese día como cualquier otro, y también hablo con lo que es la concejal de seguridad del Ayuntamiento de Tinajo. Y, bueno, evidentemente la Guardia Civil está por la zona y hace lo que es un balance de lo que es la situación en esos momentos. El día después, el lunes por la mañana, me pongo en contacto con lo que es el capitán de la Guardia Civil, donde pone responsable del operativo que tenían previsto para el día 15 en la ermita de Los Dolores. Sí decir desde un principio, no hay ningún evento, no había ningún plan de seguridad. Evidentemente los eventos están suspendidos hasta la próxima mesa insular que se va a reunir a principios de mes. Pero no debe servir de esto como experiencia, de que aunque no haya nada oficial, cuando son fiestas de este tipo, a lo mejor habría que tener, pues, por precaución o tener un plan B, como decía Andrés, por si acaso, tener activado, porque es verdad que no ocurrió nada. Pero la realidad es la que tenemos por delante. La gente fue caminando y hay que felicitar a todos aquellos que han ido caminando, se han comportado debidamente. También tenemos que ver la realidad en la situación de la ermita de Los Dolores. La realidad donde llegaban y evidentemente habían programadas diferentes misas donde nunca el ayuntamiento se puso en contacto ni con el consorcio ni con el cabildo de lo que tenían programado.
para el día 15. Y es más, también pero bueno, la tenían misa previsto... creo que son cosas del obispado, ¿no? Tengo Sí, entendido. pero bueno, pueden ser cosas del obispado, pero organizamos, que yo no digo que no, pero misas a las 9, misas a las 10:30, misas a las 5, misas a las 6:30, y luego también se quería celebrar lo que era un mercadillo. Al final, pues evidentemente, eventos no, hay que tener responsabilidad. La situación en la que estamos viviendo es una situación fácil y no vamos a tomar ni tener ningún riesgo por aquellas personas que vayan caminando. Lo primero, evidentemente, hablamos de seguridad. La gente iba y se comportaba caminando hasta el lugar. Cierto es que luego habían colas en la ermita. ¿Por qué habían colas en la ermita? Porque evidentemente si había misa y la gente iba por devoción y quería ver a la Virgen, pues evidentemente si hay misas no pueden entrar más de X personas. Cierto es que hay que felicitar evidentemente a los cuerpos y fuerzas de seguridad, la Guardia Civil, que tenía como unos 25 efectivos conjuntamente con tráfico, tenían también a disposición, y ahí estuvo lo que era también un helicóptero para controlar todas esas llegadas a la zona de la Ermita de los Dolores. Ahí estaba también Protección Civil de Tinajo, que aquí la felicitación, policía local y diferentes ONG, como por ejemplo lo que era Berlán, Consorcio de Ciudad de Emergencia no podía faltar, y evidentemente cuando en aquel momento en que tráfico solicitó o designó cerrar lo que era un vial, evidentemente ahí estaba el consorcio para facilitarle lo que era ese material. Y dicho, en el mismo corte estaba quien les habla presente, tanto en el corte como también en la ermita de los Dolores. Cierto es, no había ningún evento previsto, los eventos estaban cancelados, y si es por decir y decir algo más, podríamos decir también que también en otros lugares han sido mucho más restrictivos que lo que es el Lanzarote. De hecho, no se ha abierto ni siquiera la iglesia y se ha hecho pues una campaña de no te muevas de casa, quédate en casa y no vayas caminando en Usted sabe, don Kiko, por su experiencia, que la iglesia es milagro, pero don Kiko, usted como responsable del consorcio de seguridad y emergencia, el tema del COVID, no digo ahora de los Dolores, en general, por cierto, que el último, me están pasando ahora un dato, y es que hay un récord de altas en un solo día. Sí, hoy 72 altas, lo cual va a bajar mucho la cifra de 263 sí. casos de COVID hay en Lanzarote hoy. 263. Bueno, ya estamos en unos términos más o menos, fin. Hoy solo hubo un contagiado. Y solo hubo un contagiado. Kiko, ustedes del consorcio siguen haciendo controles, en fin. ¿Cuál es la misión que ahora tiene el Consorcio de Seguridad de Emergencia? Evidentemente, nosotros nos hemos parado desde el primer momento, desde que comienza lo que es el estado de alarma hasta ahora, siempre a disposición y siempre, pues bueno, desde el consorcio, por un lado, con el material, tema de desinfecciones, protocolos y evidentemente intentando ayudar a aquel que lo necesite. Cierto es, y lo decimos desde un principio, la responsabilidad nos está llevando a la noticia que acaban ustedes de dar. Evidentemente hay muchísimas altas en el día de hoy, pero es que deberían haber muchísimas más y de una vez por todas bajar del número de 100 contagios a intentar, evidentemente, 0. Yo creo que va a ser muy, muy complicado, pero eso sí, la realidad es que esa responsabilidad, sentido común de cada uno, al final sí tenemos muchos contagios, hay restricciones y al final nos afecta a lo que son a todos los sectores. Hablábamos antes del deporte, podemos hablar del turismo y de muchísimos más. Tenemos que ser responsables y dar una imagen, lo que es al exterior, de que aquí en Lanzarote se está seguro. Aparicio, bueno, ya está claro, y su tocayo Aparicio, él decía hace escasamente 10 minutos que él esperaba que en 15 días, creo que dio a entender, que él esperaba que en 15 días ya se pudiera bajar de los 100, lo cual llegaríamos ya a tener Lanzarote la posibilidad, que es lo que estamos buscando todos, de que la temporada de invierno, por lo menos de otoño-invierno, pueda iniciarse. Ustedes precisamente desde el municipio Es que se nos abren evidentemente lo que son las puertas. Claro. Al bajar ese número de contagios se nos abren muchísimas puertas a esa nueva normalidad, pero sí decir que evidentemente es muy importante bajar los contagios, pero es también muy importante seguir lo que son las rutinas y seguir lo que son los protocolos, ejemplo con la mascarilla. Efectivamente. Aunque lo de la mascarilla, en fin, tiene sus más y sus menos en el tema de que yo le aconsejaría, y esto es una cosa personal, que le dijera a su gente que en fin, que hay que controlar la mascarilla en los sitios donde realmente se puede uno contagiar. Pero en el campo, que uno vaya caminando, no pasa nada. Se lo digo porque el virus no va
y se dirige a alguien y lo va a buscar, ¿no? Hombre, Sí. las restricciones son las que son y evidentemente lo vuelvo a repetir, al final nos afecta a todos, al final podemos decir que porque aquí sí, porque aquí no, pero la realidad es la que tenemos y la realidad son números. La normativa hay que cumplirla, pero a veces hay normas hay órdenes que se pueden dar pero no cumplir. Pero bueno, yo simplemente para ya pasar al plano político, porque nos quedan nada más que 5 minutos y me gustaría hablar del plano político. ¿Cómo está? ¿Usted sigue siendo concejal de Tía? Yo sigo siendo concejal de Tía, sí. ¿Y cómo así están es. las cosas en Tía? ¿Está el señor Pepe Juan, el del PSOE, está haciendo las cosas tan bien como dicen algunos? Bueno, la realidad es la siguiente. Yo creo que la realidad y del municipio de Tibas debe estar más cercana a lo que es al vecino y vecina del municipio, al empresario de lo que es el municipio. Cierto es que bueno, que se hablan de realidades, se hablan de notas de prensa y muchos de esos proyectos de los que se hablan, pues de este mismo quien les habla, fue el promotor de los mismos que se están ejecutando en estos momentos. La verdad va por delante. La realidad es que se hizo un buen trabajo en el municipio de Tía, solo es el contraste de cuándo llegamos y cómo lo dejamos y el rédito que le estamos dando lo que es al nuevo gobierno. Evidentemente, algo nuevo del nuevo gobierno, pues yo creo que no existe, no es palpable lo que es en los vecinos. Todos venimos arrastrando de la buena gestión que se hizo anteriormente. Y es un rumor sin sentido o sin mucha probabilidad de que se convierta en verdad lo que me comentaba Pedro Martín hace unos días, de que usted puede ser el candidato a la alcaldía en las próximas elecciones. Bueno, de rumores yo no me llevo, yo me llevo evidentemente lo que es del día a día. Yo ahora mismo soy concejal en Tía, soy consejero en el Cabildo y intento pues aportar todo lo que puedo y la función que desempeño desde consejero de deportes y consejero de seguridad y emergencia, lo dicho, hacerlo de la mejor manera que pueda. Lo hice en Tías o lo intenté hacer en Tías y la realidad que el municipio de Tías pues evidentemente intenté dejar lo que es mi sello y ahora mismo a día de hoy en temas de limpieza, en temas de deporte, pues bueno, en temas de seguridad es algo evidente. Yo intento en aquel lugar que mi partido decida que debo estar, hacerlo de la mejor manera posible y siempre tender lo que es la mano a esa ayuda y a esa necesidad. Señor Kiko, usted me va a permitir, usted es del Partido Popular, pero habla como el del PSOE, como José Juan, cuando se le pregunta una cosa. La gente de Michelson tiene sus peculiaridades. Los rumores que Don me Pedro. acusaba, perdona consejero, los que me acusaba Jorge no son ciertos porque yo no le he dicho nada, ¿no? Eso ya es cosa de él. A mí sí me gustaría preguntarte, ya que ayer fue la visita protocolaria del Cabildo al municipio de Tías para el plan de inversiones y muchas de ellas tienen que ver con proyectos que sacaste tú en tu época como concejal de deporte y otras funciones en Tías. Me imagino que satisfecho, ¿no?, con que esos proyectos vayan viendo la realidad poco a poco. Es verdad que también que el nuevo grupo de gobierno o los nuevos grupos de gobierno pues no han aportado nada nuevo por el momento. Yo en realidad, mira, y muy contento, porque al final el trabajo es para los vecinos y vecinas y si hablamos del mundo del deporte, para que los niños y los mayores lo puedan disfrutar. Si hablamos de lo que es el campo de lucha, casi ya es una realidad. Si hablamos del césped del campo de fútbol, pues evidentemente es una realidad. Si hablamos de la reforma del campo de fútbol Puerto del Carmen, pues va a ser una realidad. Si hablamos de un nuevo pabellón en Tías, pues también va a ser lo que es una nueva realidad. Si hablamos de salas polivalentes en el Polideportivo Municipal de Tías, también va a ser lo que es una realidad. ¿Y la piscina va a ser realidad también? Si hablamos de vestuarios, también es una realidad. Y si hablamos de piscina, evidentemente la piscina que se encontró cuando llegó el gobierno de Tías no es la misma piscina que estamos en estos momentos. Y sobre todo que ahora mismo se puede subvencionar al posible adjudicatario, que creo que es una subvención de 200.000 euros. En los momentos en que yo estaba no se podía subvencionar, pero sí es la realidad que hay una sala anexa de más de 360 metros cuadrados para uso y disfrute también de esa instalación. Quiere decir que se amplió lo que es dicha instalación para que sea más atractiva para un próximo lo que es adjudicatario, que espero que sea cuanto antes, porque evidentemente ese edificio día a día que pasa, y así lo he reflejado yo en los plenos de Tías, que se debe tener lo que es un mantenimiento, porque día a día que pasa sin uso, evidentemente es perjudicial para él. Fue Kiko Aparicio, consejero de deporte y también de seguridad y emergencia del consorcio, de seguridad y emergencia del Cabildo de Lanzarote, además de concejal de Tía. Muchas gracias, hasta otro día. Muchísimas gracias, un saludo a ustedes. Saludos. Hasta luego. Bueno, fue un hombre que ha intentado, en este caso yo creo que lo que es la seguridad y emergencia es un apartado que funciona muy bien en la isla de Lanzarote, más allá de que
En fin, a lo mejor pues el tema este no se lo esperaba a nadie porque no había nada oficial, y oye, se le pudo escapar un poco de las manos. Mucho. Yo creo que el Consorcio de Seguridad y Emergencia de Lanzarote le echa una gran mano a todos todas los las emergencias, a todas, ayuntamientos. y también al Servicio Canario de Salud, porque el que está haciendo los traslados precisamente, colaborando con los traslados de las PCR y de los cribados son precisamente el y consorcio. el tema también de bomberos está funcionando estupendamente. Muy bien. Quería preguntarle yo por lo que pasa es que ya cambió y giró un poco Sí. la conversación a temas políticos, por el tema de la quema de contenedores, que si no sé si se investiga porque hubo detenciones. Quema contenedores en Tía. En Tías Sí. y también en otros sitios. Y en otros sitios también. Bueno, ya nos tenemos que ir, pero antes me gustaría, don Pedro, que me diera usted la opinión, en este caso, de la medida que ha adoptado, casi histórica, porque en Italia, oiga, esto de los funcionarios y de los políticos, ustedes no se lo creen, pero allí todavía está mucho más arraigado que en Canarias y que en España en general. Digo que ha tomado la medida histórica de reducir, en un referéndum, se aprobó reducir a 1/3 el número de parlamentarios, tanto en la Cámara de Diputados como en la Cámara de Senadores. Y fue aprobado, ¿no? Y fue Salió aprobado adelante. con una abrumadora mayoría por parte de los que participaron en el referéndum. Para que entiendan, participaron un 60%, lo cual es de los votantes, lo cual es una cosa interesante, que en un referéndum participe un 60%, porque además se tomaban otro tipo de medidas. Y que un 70% de ese 60% haya dicho que sí, que efectivamente hay que reducir el número de políticos, en este caso en el Parlamento. Pues igualito que en España, que se les pidió en su momento que renunciaran a las dietas por no acudir al Congreso porque estaba suspendida toda la actividad, y dijeron que no. Algunos dijeron que lo iban a destinar a fines sociales, las dietas, ni sueldo, ni reducción de sueldo, ni otro tipo de emolumentos, sino que ellos mismos pues siguieron con su dinero, porque sus señorías tienen que cobrarlo, por lo menos aquí en España. Pues imagínense, si eso vamos a pedírselo, vamos a pedirle que reduzcan el número de representantes a la Cámara Alta y Baja aquí en España, cuando vemos la contradicción, por ejemplo, en Canarias, que aumentamos 10 diputados, Es lo que le iba a o decir, 9 en la que en legislatura Canarias pasada. vamos en contracorriente. Oiga, en todos los parlamentos se está cuestionando que sobran políticos, que en tiempo, ya no digo de pandemia, que ya es que esto ya es que llama un poco es de vergüenza, ¿no? Que todavía no haya un político que haya pedido seriamente que se bajen los sueldos todos los políticos, pero por un gesto simplemente de solidaridad con la clase, con los ciudadanos que le han votado. Porque ahora mismo solo hay dos tipos de personas que son privilegiados, o dos grupos que son privilegiados, entre comillas, los de privilegiados, que son los que tienen los empleados públicos, los empleados públicos, y los políticos. El resto estamos a ver cómo salimos adelante. Pero si en el gobierno de Canarias se subieron el sueldo en plena pandemia, o sea, eso ellos no van a cuestionar nada, y además que se ha visto que hay 60-70. Y en el Cabildo de Lanzarote. Sí, en el Cabildo de Lanzarote se lo subieron un poco antes de la pandemia y lo confirmaron, y siguieron para adelante con el sueldo. Nada, ellos no les va a temblar el pulso y además no se sienten ni presionados ni nada, ellos están ahí y además dejan pasar, igual que también los parlamentarios también, de los 350 parlamentarios, los que hacen el voto, ese acumulación de votos de todas las provincias, están callados, con la responsabilidad de justita. Y mira, y además esto lo saben los políticos, lo que pasa es que ellos, y alguien me lo quiera desmentir, que lo venga aquí y lo diga. Pero los parlamentarios ya saben, ellos se reparten su dinero, sus grupos, uno participa en este sitio, en esa comisión, el otro en el otro. No, lo digo para que lo sepan los ciudadanos, ¿no? Entonces, es verdad que los concejales, yo tengo que decirle, los concejales en general en Canarias y en Lanzarote en concreto, ganan sueldos normales. Y además dignos como tienen que ser, normales. Es verdad, me dirán, no, pero hay gente que gana menos. Sí, siempre hay gente que gana menos. Pero yo creo que ahí no se le puede quejar porque un concejal que trabaje, se merece incluso más. No, y la ciudadanía es cercana al concejal, claro, y le presiona, le llega mucho más a los diputados que están en Madrid, que no se saben ni los nombres. Pero los diputados, senadores y parlamentarios regionales en general, realmente cuando están en grupos de estos, se están llevando para el bolsillo limpio unos 4.000 euros. Si queda en eso, si queda en eso, pues limpio, recordemos, lo menos que recordemos las polémicas que se produjeron en años anteriores cuando tenían un sobresueldo legal, pero tenían un sobresueldo, sí, pero estoy hablando, porque su grupo le da un dinerito. Es el mínimo. Los demás ganan 5 y 6.000 ganan algunos, porque participan en más comisiones, porque tienen que tal, en fin, el jefe de grupo, en definitiva que ellos tienen ahí un tinglado montado para ellos, que viven para ellos. Incluso las dietas
que tienen, pues sobre todo los parlamentarios que tienen que viajar para allá, pues tienen una dieta de viaje, una dieta para la estancia. Un dineral. Es lógico que la tengan, pero ellos lo hacen bien, ellos se ponen, pues en fin, si le dan, pues vamos a suponer que le den 100 euros, creo que son 200 cada vez que van. Pues 200, pues bueno, pues cogen y se gastan 40, el resto, ¿a dónde van? No, pero y luego son como máquinas, por historias que uno oye en Madrid, son máquinas de perra. organizarse Sí. para ahorrar. O sea, para ahorrar Que eso los está costes. bien, que eso está bien, porque Bueno, sí, pero se si lo llevan hicieran- ellos, lo podrían ahorrar del erario público. Si lo ahorraran a nosotros, Claro. estaría mucho Hombre, mejor. pero es que en medio de la Pero mire, pandemia... yo sabe que no soy demagogo en este tema de los sueldos, no, usted me conoce y sabe que no, pero solo pido una cosa, en tiempo en lo que está todos los ciudadanos que han perdido como mínimo el 33% de su capacidad adquisitiva, es la media que hay ahora mismo en España, y muchos van a perder mucho más de cara a cuando se terminen los famosos ERTE, porque van a desaparecer muchas empresas, por desgracia. Un gesto, cuesta mucho decir, mire, nos vamos a bajar el 5% del sueldo en toda, y por ley, como se hizo en la época, Que no lo hacen. en la época de Rajoy, que se tomó la decisión. Pues están diciendo de congelarse y ya estaban ya tirándose de los No, estoy pelos. hablando a los Sí, diputados, sí, a los diputados, políticos y tal. senadores, todo eso. Y por ¿Sabes ejemplo, que cuando y a los funcionarios que ganen más de tanto dinero, a los políticos se congelan que no también sean los funcionarios. sanitarios y fuerzas públicas, también bajarse. Pero ellos otro la 5%. respuesta es muy fácil, ellos van a decir, cuando la Junta Electoral, cuando la FECAE o cuando tal, Siempre, nos siempre. ponga todos de acuerdo y yo me lo bajo. Dice, yo acepto, claro, eso no se van a poner de Mire, acuerdo en la vida. creo que hay un socialista que por vergüenza, por lo menos en el Congreso de Diputados, sé, el señor Odón Elorza, Sí. creo que Renunció al dinero. renunció porque en la época que estaba cerrado el Parlamento, renunció. Pero por Pero ¿y el vergüenza resto? torera. ¿Pero y el resto? No, el resto te dicen que es que ellos se lo dan, Sí, las a una dietas, ONG. se lo dan a una Una ONG y ONG. tal. Pero En nunca definitiva, hay una ONG que dice, mira, me dieron el dinero. Nadie. En definitiva, yo creo que la ciudadanía no se merece, sinceramente lo digo, insisto, no me gusta hacer demagogia porque los concejales en general, el que trabaja se merece ese sueldo y más, el que trabaja. El que no trabaja no se merece ni ese ni ninguno, pero el que trabaja, que es la mayoría, en este caso yo estoy de acuerdo en fin, que ganan sueldos normales. Pero los diputados, senadores y parlamentarios regionales, y ya no digamos el número de asesores que los partidos políticos nombran, sabiendo que son innecesarios, porque al final se convierte en ¿qué? En paniaguados políticos, para mantener la estructura, para tener Favores que te han de hecho. tal, y en general. Y es verdad que siempre ha ocurrido, esto no es que haya ocurrido ahora, siempre ha ocurrido. Y no voy a diferenciar partidos porque todo se aprovecha cuando están en el poder y lo hace. Todo. Pero es cierto que uno por lo menos tratan de poner perfiles más técnicos, más que realmente sean vendibles, no todos, pero la mayor parte, y otros pues simplemente ponen a gente del Por partido. cierto, Arrecife acaba de nombrar 2 nuevos asesores. 2 más. 2 más. Pues Venga. yo qué sé, menos para un Arrecife, ¿Quién ¿qué le vamos a paga? hacer? ¿Quién paga? Usted, pues no pasa nada, hombre. Hombre, aquí Mientras está usted mejor pague. asesorado. Pero eso Bueno, seguro. acaban de eso empezar el seguro. procedimiento, sí. Van a Sí, contratar a porque 2 se han nuevos pedido, asesores. uno de ellos ha pedido la compatibilidad en el juzgado para poder no perder su trabajo en el juzgado y cobrar de nosotros también. Bueno, en este caso, de los ciudadanos de Arrecife, que tampoco, yo en Arrecife, salvo multa, no pago nada más. Bueno, yo esta noticia no la tengo, ¿eh? Bueno, no solo las noticias que das tú son las verídicas. No, o por las eso digo que correctas. no la tengo, digo, pero que si Son usted- 2 asesores, pero aquí es verdad que estaban previstos en el presupuesto, pero que si y usted la son da, del Partido Socialista. yo me lo creo por lo menos en el 10%. Don Pedro, muchas gracias. A ti, hasta el jueves. Don Andrés. Don Andrés, es una broma, Pedro. Que no, hombre, a mí el sabes que el me 100%. molesta el que puede y no el que quiere. Efectivamente, usted en eso lo tiene bastante asimilado Bueno. y eso es una de las pocas características positivas que usted tiene. Buenas tardes y mañana volvemos a la misma hora.